Bueno, buenos días. ¿Cómo Buenos días, están? Char. Buenos días, Amba. Por acá haciendo mucho frío. ¿Cómo estás por allá? Acá también llovió toda la noche y esta mañana hasta las 8 más o menos estaba lloviendo. Acá está igual. Un frío horrible. Sí, nos toca fuerte este invierno. Muy fuerte. Bueno, menos mal que, hasta el momento no hemos escuchado que haya deslizamientos y cosas así por el estilo. Bueno, Esperemos que siga así. sí, esperemos. Bueno, bienvenidas a Angie, a Isabel. Abba desde la lengua en vera es hermano, hermana, compañera, compañero, amiga, amigo. Les damos la bienvenida para este encuentro del tema que nos corresponde hoy hablar sobre espíritus y esta con su relación con el pueblo en vera. Entonces, bienvenidas. Nos acoge el encuentro con una fuerza femenina y bueno, demos inicio a nuestro conversatorio. ¿Qué relación han tenido con el pueblo en Vera? ¿Qué tanto se han acercado o a qué otra población indígena se han acercado? Yo solo contigo en las clases, Char. Ah, bueno, Apa. ¿Se escucha alguna canción? Por acá creo que está. No. ¿No? Bueno. Bueno, yo me siento muy cómoda cuando activan la cámara. Por favor. Eso, Apa. Ampa Isabel Araquiruma. Bueno, si así sí ya uno se siente cómodo. Bueno, dai kunisiadera mechi haina hai aripia una barau ina hai hachirua hai barra hai bia hai ina kunis miadani mau hairaba ina dachi benani bura karebakubu haibia nibura karebakubu chi hauri chi kunis ia de jua mauhita ichia harate abakubai ina haipanani pai ita makamalguna chi ina kakua katu uni pai ita chi kakua mena uni ba petama bai ina kareba uni bai ita no detalhe de tuaru de aba mi tuaru de aba uni sino kachiru abimaba mau de chi kachiruara ina ichi abari bena ina hakua katu urupei ma bai ina cha kunis edabi peda sun edabi peda unyaba edabi peda ma bai mama ari ina haibana huat hurupatao. Bueno, para el pueblo en Vera existen varios espíritus, tanto el espíritu bueno o espíritus malos. Y hay algunos espíritus que solo son de protección. Entonces, son los que generan energías buenas para las personas y ayudan a que tengan una fuerza dentro del plano o desde el entorno de la naturaleza en montaña, ¿cierto? Ya que los pueblos en Vera son más desde montañas, desde ese diálogo con el río y con otros espíritus, ¿cierto? Entonces desde ahí los Hais protegen a la persona para que pueda hacer su recorrido en la montaña o vaya y haga su recorrido en el río, entonces ahí no le pase nada.
hay highs desde el plano muy, muy espiritual. Entonces estaría como varios tipos de highs. High Marra, que es el high del espíritu más espíritu, ¿cierto? Digamos que como la madre de los espíritus sería el high Marra, ¿sí? Entonces, ese es fuerte para nosotros como en Vera, porque si ese te atrapa, te enferma el cuerpo de la persona, y las manifestaciones de esa enfermedad son diarrea, dolor de cabeza, desganos, caídas de pelo, de cabello, ¿cierto? Cambios de color en la piel, granos. eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más se puede manifestar en la persona? Em, Puede también oscurecer un poco la visión, pues la vista empieza a generar otros cambios. eh, y ya cuando sucede esto, ya las personas deben acudir al Jaipaná. El Jaipaná es el médico tradicional, el guía espiritual para nosotros. Isabel, le escribo el Haichar, que sería el espíritu, o sea, la madre de los espíritus. Bueno, y estos hais, para personas comunes como nosotros, posible de verlos. No son tan tangibles para nosotros, son más desde ese plano espiritual, pero uno percibe desde el cuerpo, empiezan los cambios. Cuando uno se topa con un espíritu, uno tiene la sensación, la piel se le eriza cuando, no sé en qué sensaciones ustedes puedan sentir, no sé si en un susto o también con algún ser querido que haya fallecido y se manifieste dentro de su hogar. Cuando suceda eso es porque ese espíritu las está molestando, ¿cierto? Entonces eso también sucede con nosotros y uno percibe. Y bueno, si es de noche, uno siente que la cabeza se le hace un mundo, una cabeza grande, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso es porque ya uno está percibiendo un espíritu y no es un espíritu bueno, es un espíritu con una carga energética muy negativa, muy alta, y la cual causa enfermedades en el cuerpo de uno. Ya viene lo que sería en el Hai Hachiruas, hay otro que es el Hai Hachiruas, que son los Hais malos. Hachirúa, son los Hais malos, y los Hai Vías son los espíritus buenos. Entonces los Hais Hachiruas son los que generan esos cambios energéticos en las personas, causando pues enfermedades, o en ocasiones pues los espíritus pueden arrastrar, digamos en ese sentido, llevar a una persona a que esa persona busque precipicios, busque el río para morirse, ¿sí? Pero este Haikachirua también viene con otro aspecto espiritual, que sería la brujería, puede ser también lo que sería todo ese, digamos que ese conocimiento del libro, no me acuerdo en este momento, del libro blanco, negro, no sé, algo así tiene que ser, pero es más con el entorno de brujerías que no hace parte del pueblo en Vera. Entonces, el pueblo en Vera tiene su conocimiento más desde las plantas, más desde los highs, pero de ahí ya pasar como a un plano de brujería no tiene tanto el conocimiento, aunque hay personas que pues llevan su proceso de aprendizaje y desde esa forma puede afectar a las personas. Estos highs, los buenos son los que también ayudan a guiarte espiritualmente, te buscan, digamos que si fuimos a hacer un recorrido a un lago y en ese lago
pues en todos los sitios sagrados hay espíritus para nosotros. Y esos espíritus pueden hacerle a uno un cambiamiento y uno que no se da cuenta, no lo percibe, se te desaparece algo que tú llevabas, pongamos un arete que llevabas en ese recorrido y se desapareció, no lo encuentras, lo has buscado y no lo encuentras, ya a los meses empieza a manifestar ese espíritu y empiezas a enfermarte. Cuando sucede eso, usted acude al médico tradicional, el médico te va a decir si es un espíritu bueno que te está cuidando, pero que tú, pues que uno no está siendo consciente de recibirlo y es por eso que se está enfermando. ¿Y cómo se hace uno consciente para recibirlo? Uno debe brindarle trago, le debe brindar, digamos que chicha, chirrincho, o le debe brindar aguardiente para que ese high empiece a cuidarlo y para que no te esté enfermando. Entonces, ahí cuando ya pasamos a rituales, cuando ya el médico tradicional identifica que tienes un espíritu, sea bueno o malo, ¿cierto? Ahí ya el médico tradicional indica qué hacer con ese espíritu. Te dice, no, tienes un high que te está cuidando, pero cambiando porque usted no lo está aceptando, no lo está asumiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Vas a tomar estos tratamientos, usted decide si se va a quedar con ese espíritu o no, o si no, me lo entrega o lo entrega a algún médico tradicional. Entonces ahí la persona decide realizar esta entrega o conservarlo para su bienestar. Y desde que lo conserve, lo va a cuidar, lo va a proteger y cada noche debe darle trago. Tomas un poquito de chirrincho, chicha, agua, lo que tengas en el momento y convocas, lo llamas y empiezas a esparcir el agua para que él de esa manera pueda beber y se pueda alimentar espiritualmente. Sí, Abba, Saray. Char, usted mencionaba ahorita que los high no son tangibles, pero pues son perceptibles, ¿cierto? Entonces yo pensaba, por ejemplo, los médicos tradicionales, justamente pues también por sus capacidades, me imagino que sí tienen la posibilidad de ver más que uno, un simple mortal, ¿cierto? Pero por ejemplo, si uno está en algún tipo de ritual, eh, tomando incluso ayahuasca, en esos estados de elevación de la conciencia, es posible, sin uno ser médico tradicional, poder tener algún contacto más tangible con esos high? Sí, sí es posible, solo que nosotros como seres humanos no logramos desarrollar ese plano espiritual, ¿cierto? Si eres también una persona, ahí dicen, hay un concepto que le dicen Dani, ¿sí? Dani. Acá ya les escribo. Este concepto, pues esta palabra hace referencia a que, bueno, literal, digamos a la traducción literal es que tienes los ojos abiertos. ¿Abiertos a qué? A este mundo espiritual. Entonces, usted fácilmente en una toma de yagé puede verlos, ver espíritus, ¿cierto? Y esto, pues digamos que es un don también que se adquiere o que naces con ese don, ¿sí? ¿Cómo lo adquieres? Lo adquieres desde la medicina. Si haces muchas tomas de medicina, ahí usted va desarrollando este plano del Da, ¿cierto? Empiezas a ver más, ¿cierto? Y a acercarse más a este gran conocimiento, a esta gran sabiduría. Y algunas personas nacen con esta sabiduría, solo que pues no lo han desarrollado, ¿cierto? Y que a medida del tiempo empieza a manifestarse también, como el mismo don hace que empieces a despertar, empieces a conocer como más cosas desde el plano espiritual. Entonces ahí ya como el mismo don empieza a generar esas formas de ver del mundo espiritual. Desde la medicina lo puedes generar, ¿cierto? Puedes abrir ese portal. Si no, puedes tener esto desde niña o desde pequeño. Abba Vianese, Abba Lucía, estamos hablando sobre
el Jai, que es el espíritu, y en relación con el pueblo Embera. Aba Lucía, acá tenemos en el chat el formato de asistencia para que por favor nos colabores y lo puedas tejer ahí. Bueno, ahí te dejo. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? A ver, en un ritual puedes ver también en ocasiones uno solo percibe y percibe pues esa energía si es buena o mala. Cuando uno percibe que la energía es negativa, digamos, ¿cierto? En ese momento te sientes con la cabeza grande y pequeña al tiempo y eres un ser insignificante en ese momento. Pero si la percepción es diferente, ¿cierto? Si son espíritus buenos, solo escuchas, ¿sí? Pero al escuchar no te genera nada. Entonces, si te pasa eso es porque son energías buenas. Y de una u otra forma tienes que estar conversando con un médico tradicional, que son los guías espirituales. Y pues siempre vamos como con tabacos, con fueguito, con medicina, con muchos médicos tradicionales llevan el borrachero, ¿sí? En casos de que sufra algo grave. ¿Sí? Susceptibles. Muchas personas en el territorio somos muy susceptibles y somos ese portal de percibir espíritus y que esos espíritus fácilmente entren en nuestro cuerpo y nos transformamos. Tenemos ese espacio para que ese espíritu se manifieste en mi cuerpo y empiece a expresar, empiece a hablar, ya sea enviado por un médico tradicional o porque la misma naturaleza me está buscando, ¿cierto? Entonces, son fáciles, algunas personas son fáciles de ver espíritus, fáciles de que en su cuerpo entre un espíritu y empieza a manifestar, ¿cierto? Y otros que simplemente son esos portales de guardianes, de cuidar, ¿cierto? Todas las personas que puedan, para que no tengan ese efecto. Si tienen todo ese efecto, es un desborde espiritual para nosotros, ¿no? Digamos que si de 5 hay 3 que están así enfermos, es imposible de los 2 que quedaron poder subsanar o poder alientar a esas personas que se están viendo enfermas por el plano espiritual. ¿Cómo te manifiesta dentro del pueblo? El Jai, pues sí es enviado. Enviado es que una persona, un médico tradicional, sienta envidia del otro, entonces empiece a esparcir sus hechos negativos a los demás y que un inocente, una persona que no tenga ese conocimiento espiritual fácilmente pueda y tenga esa noción de ser susceptible a que pueda atrapar o pueda tener un espíritu en su cuerpo, esa persona se enferma mucho y le da algo que nosotros le decimos la loquera, que en lengua sería la mía. La mía. Suena muy brusco este concepto, pues, pues para traducirlo, que sería la loquera. La persona empieza a tener como efectos epilépticos, ¿sí? Pero no es así, pero es como en esa manifestación que empieza a tener el cuerpo de esa persona que tiene un espíritu en su cuerpo. Entonces, ella empieza a temblar, en ocasiones su lengua lo puede, pues así como el efecto de la epilepsia, puede tragar, ¿cierto? Entonces puede causarle obstáculos acá en la garganta y en ocasiones ellos empiezan a hablar, hablar y la voz se transforma. Su voz, pues desde su cuerpo empieza a transmitir todos esos pensamientos negativos de la persona a quien le está enviando esos espíritus. Empieza a decir, esa persona empieza a ver el rostro de la persona que lo está enfermando,
empieza a decir quién fue, en qué momento fue y cómo se había dado la situación. Los médicos tradicionales en ese momento le dan lo que sería el borrachero para que esa persona deje de ver eso, lo que estaba en esa transición, eh, y pueda tranquilizarse un poco y calmar su espíritu y su cuerpo y para que esté como en este plano de la tierra y no trasciende, no pueda trascender al plano espiritual y la puedan perder, ¿sí? Eh, Desde pues, la medicina en Vera, que yo sepa, no han muerto personas, no han muerto personas, han estado muy enfermos, lo han sanado, los han curado pues, de las enfermedades que hemos visto pues, en el territorio. Mm, y bueno, esta persona finalmente empieza con movimientos muy fuertes y la mujer se hace más fuerte que el del hombre. Si un hombre es susceptible a atraer lo que sería los highs a su cuerpo, los highs cachirúas, que son los highs malos a su cuerpo, entonces este hombre se debilita. Uno dice, no, un hombre que porque es hombre puede tener mayor fuerza desde ese momento del Bamía, que es la loquera, ¿cierto? Puede tener mayor fuerza y nos va a sacudir a todos. Y mentiras, ¿no? Es el más flojo, el más débil y el que fácilmente dos mujeres lo pueden sostener, pero una mujer no. A una mujer la deben sostener, hasta puede ser la más flaquita, pero esa flaquita puede causar mucho golpe en las personas. Entonces ahí a esa flaquita la pueden sostener entre 5 hombres, porque la deben sostener en el estómago, en las piernas y en los brazos. Entonces ella saca una fuerza, no sé, los espíritus le dan mucha fuerza a esa mujer. Y esa mujer, si la sueltan, puede coger abismos, puede coger lo que sería el río para poder morirse y ya. Y eso es lo que buscaría como los efectos perjudiciales para la mujer, para la persona que se encuentre con ese portal espiritual en el momento. ¿Sí, Apa? Char, ¿hay alguna relación como de la música con estos procesos para sanar, ¿cierto? Para evitar también incluso que alguien se quede pues como para poder controlar esos highs que se están como por de los cuerpos, o solo las plantas, la actividad del médico, o pues como cuál es la relación ahí también con la música. Amba, no entendí bien la primera parte. ¿Me puedes explicar nuevamente? Es que la Como señal. si existe alguna relación en esos procesos de sanación, de llamar a los high, de poder conversar con los high a través de la música. De sanación a través de la música. Sí, o sea, como usted ahorita mencionaba, por ejemplo, si un high malos entra en el cuerpo de un hombre, de una mujer hay que sostenerla, ¿cierto? Para que no vaya a ser, o sea, como que si existen dentro de esos rituales o esos dos procesos de sanación, de controlar a las personas a las que han entrado un high malo, pues que si también la música sirve, los instrumentos del pueblo en Vera, pues como, o simplemente se reduce al trabajo del médico tradicional, de las plantas, ¿sí me hago entender? Sí. Pues yo no he visto, pues yo creo que no nos da ese tiempo. Bueno, desde la experiencia mía, he sentido que pues cuando ocurre un momento de mía, que es la loquera que les da a las personas, en ese momento todos acudimos a que esa persona esté con el cuerpo, digamos que en un momento, digamos que cuidarla, mejor dicho, ¿cierto? Hay que cuidarla y en ese momento no solo le sucede a una persona, sino que eso empieza a generar un contagio muy grande del ritual. Entonces puede que empiece 3, 4 mujeres y esas 4 mujeres requieren de mucha mano.
muchas manos que la sostengan y que la puedan resguardar en el lugar y para que no se enfermen de las demás y que tampoco se vayan a ir del lugar. Entonces, en ese momento, el único canto que yo pueda decir que las sana y las tiene ahí tranquilas es el canto del médico tradicional. Él empieza a cantar, él empieza a hacer los cantos espirituales y desde ahí nomás empieza ella es un poquito a calmar, está presente, ahí ya ellas empiezan a calmarse más y empiezan a darles tomas preparadas pues por el médico tradicional y creo que en una de esas la planta más fuerte ha sido el borrachero. En ocasiones, si no tienen el borrachero le dan la ruda, pero esa ruda hay que saber dársela. Sí, pues ya viene con un rezo, ¿no? Con un rezo del médico tradicional y ya desde entonces puede tener su efecto en la persona. Eh, hay momentos en los rituales que son los cantos, pues hacen parte la música instrumental, ¿cierto? Creo que también ayuda que la persona, pues ya es cuando la persona está muy calmada y nadie la está sosteniendo y está pues ya acostadita, ¿sí? Recuperándose. En ese momento ya ahí estaría el espacio de la música para la sanación. Y sí, pues hace parte también de ese proceso. Pero cuando están en ese momento agitado y están en esa situación de lo que era en ese momento, yo creo que a muchos de nosotros no nos da como para decir, vamos a sanarlo a través de la música, no nos da que hay que cuidarlas, hay que cuidarlas y sostener la cabeza, las piernas, que no se golpee y no les genere otras enfermedades más adelante. Bueno, preguntitas. Bueno, entonces, lo que sería el Aribata, que en ocasiones les he dicho en los cursos, el Aribata es un espíritu de una persona que fallece y lo reviven, ¿cierto? Y este no es lo mismo que el Jai, ¿sí? Este no es lo mismo, pero el Jai está acompañando a este Aribata para revivirlo y para alentarlo y para que siga como las orientaciones del médico tradicional. Este Aripata en territorios en veras que son muy, muy adentrados a la montaña, sí se ve y se percibe un Aripata desde que empieces el recorrido de la montaña, uno lo percibe. Uno dice, no, acá hay mucha historia y que hay que empezar a caminar con pensamientos bonitos y hay que empezar a caminar con la medicina en cuanto a mostrar y nos hace perder de camino y él puede apoderarse pues de nuestros cuerpos. Pero si están pueblos indígenas muy cerca a las zonas urbanas, ahí no tienen esta misma dinámica para que pues lo tengan presente y en cualquier momento que quieran recorrer comunidad en Vera, lo tengan presente. Pero también hay percepciones de espíritu, ¿cierto? Lo que les decía pues también en una clase, que nosotros como seres humanos vamos cargando energías y vamos enviando energías para que sean los cuidadores o guardianes de nuestros espíritus y de los lugares, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener presente ese aspecto y decir, bueno, iré a este territorio, haré una entrega, lo puedo hacer llegando o si no, lo puedo hacer en un río, lo puedo hacer en, en un nacimiento para poder ofrendar y de esa manera no tener choques energéticos de highs. Y bueno, eso nos sirve también para subsanar cosas que nosotros traemos de nuestro lugar y para no dejarlas en ese lugar como una carga más, ¿cierto? Y que esas cargas empiecen a generar otras energías en el territorio. Es para eso también. Siempre hay que tener cuidado y siempre hay que ver que las cosas vayan fluyendo como debe ser, pero también haciendo pues entregas.
¿Qué más les cuento? A ver, para lo de la relación del a nosotros como en veras. Eh, sí, hay jais buenos, hay jais malos. Los buenos son guiados desde el plano de la naturaleza, y los jais hachirúas son los que son enviados por médicos tradicionales para que enfermen a las personas. En ocasiones ellos son muy estratégicos. Hay algunos médicos tradicionales muy estratégicos que, que mandan jais así como así para poder ellos también generar, digamos que trueques, ¿cierto? Porque en ocasiones si no hay plata, le dan una gallina, le pueden dar algún elemento que les sirva a algún mercado, ¿cierto? Y de esa manera ellos ganan, ¿cierto? Un médico tradicional gana. Y también lo hacen en ocasiones no siempre, lo hacen para beber, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues cuando uno siente que el médico tradicional quedó chumado, es porque no quiso hacer bien la labor de sanar y solo quiso aprovecharse de la familia. Pero cuando un médico tradicional hace bien el trabajo espiritual con la familia, es porque queda bien, bien así sosteniendo el bastón y hablando bien, ¿cierto? Entonces en ese aspecto uno dice, ah, no, el médico tradicional trabajó, hizo su trabajo ritual, sanó a la persona y uno ve ya los efectos también en la persona enferma. Entonces ahí ya viene la cuestión de que hayan médicos tradicionales charlatanes y uno dice, sí, sí lo hay. Y bueno, desde el plano espiritual, si hay digamos que si el high, los highs quieren buscar a un niño desde su gestación para que sea un buen médico tradicional, ¿cierto? Entonces los highs empiezan su búsqueda desde la gestación, desde la madre. Entonces desde ahí la mamá empieza a enfermarse y en ocasiones eso creen que esté tejido con un aborto, con algo biológico de la madre, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos muy conectados con la medicina ancestral y con la medicina occidental. Entonces se hacen sus chequeos, su diagnóstico con un médico occidental para ver si es algo con el cuerpo biológico pues de la madre o solo se está dando desde el plano espiritual. Entonces el médico acude desde la medicina, pues no le da ninguna toma, sino que le hacen riegos y le hace soplos. Desde ahí ellos empiezan a conectarse con el bebé y le dicen, no, su bebé energéticamente está muy fuerte y lo que está haciendo es chocar con su energía y de esa manera te estás enfermando. Pero son vómitos frecuentes, fiebres en ocasiones, ¿cierto? Y así ya la persona empieza a limpiarse pues con ese soplo de vida que le da el médico tradicional. Y ya luego cuando crece, pues nace el bebé y empieza a crecer, el bebé empieza a tener ese taundá fuerte y empieza a manifestarse. Otros aguantan, ¿cierto? Lo toleran y no lloran, sino que son más pasivos, son más tranquilitos. Y otros que son muy, digamos que van a ser personas muy rebeldes, ¿cierto? Y esas personas no toleran ver a esos espíritus y solo se manifiestan a través de llantos, de diarrea, ¿cierto? Y de cambios en su cuerpo. Eh, ya cuando el niño empieza a crecer más o menos a la edad de 5 años, hay que tenerle mucho cuidado a estos niños. ¿Por qué? Porque el high empieza a llevarlo, empieza a alejarlo del hogar y ese niño puede perderse, se puede alejar de la casa, buscar cuevas o puede buscar quebradas y permanecer en ese lugar y puede que su cuerpo fallezca, ¿cierto? Su cuerpo llegue a ese momento y su espíritu trasciende a ser un médico tradicional, ¿sí? Un high más en el territorio. Pero para que eso no pase, siempre están acudiendo al médico tradicional, conversan con él, le dan una toma y ahí le dan el haichar. Ahí le dan el haichar para que el niño sostenga su espíritu siempre. Le dan un bastón también desde muy niño para que cuando empiece a ver visiones, él pueda sostener el bastón, conversar y de esa manera no pueda asustarse.
y no le esté generando otros efectos en su cuerpo. Ya ellos mismos empiezan a hacerse conscientes, les empieza a gustar lo que sería conocer las medicinas. Si dentro de la familia hay un médico tradicional, entonces el padre empieza a llevarlo en búsqueda de las plantas medicinales, está muy atento en los rituales y de esa manera él empieza a aprender. Él empieza y ya sus tomas empiezan con su padre y un buen médico tradicional debe hacer recorridos, no debe permanecer en el territorio, debe hacer recorridos por territorios diferentes, debe caminar montañas para que eh, lleguen más highs buenos y él empieza a hacer las tomas. De esa manera él empieza a conservar pueblos y los pueblos grandes, para nosotros son pueblos grandes de médicos tradicionales muy mayores, desde ahí él empieza a generar portales y ya cuando hace su primera toma, o sea, su primer ritual, debe ser un ritual grande que sería Beja, ¿sí? Beja. Este Beja es para hacer sanaciones colectivas, ya que porque se está viendo, digamos que hay deslizamientos, los deslizamientos pues desde el plano en Vera, ¿cierto? Desde el mundo en Vera, son highs grandes que salen de la tierra. Y estas deben ser sanadas por médicos tradicionales que conozcan los rezos de sanar la tierra. Entonces, ahí se hacen los bejas. También, si hay enfermedades muy, digamos que en son de pandemias en el territorio, en ese momento también son sanados todos y es un trabajo muy colectivo. Entonces, para lo que sería la elaboración del alimento, de la chicha, entonces se agrupan y trabajan de manera muy colectiva. Para hacer los bastones, los hombres van y buscan el material, trabaja, eso sería un trabajo de una semana más o menos, de una semana, dependiendo también de la enfermedad que está surgiendo o la situación al cual se debe de la sanación. Entonces, en ese momento, pero mayor, pues digamos que desde un plano más grande se hace por 3 a 5 días, ¿sí? Esos serían como los días máximos para hacer un ritual de este tipo. Entonces ahí también reciben lo que sería una persona, el primer ritual de su vida. De él empieza a hacer los cantos. Dicen, pues relatan muchos médicos tradicionales que ese primer momento es muy fuerte, es como empezar a ver zombies, digamos en ese sentido, empezar a ver zombies que empiecen a atacarte y ellos empiezan a sentir eso, que empiezan muchos highs a llegar y highs de los médicos tradicionales. Eh, Qué rico pues sería como chévere ver un high. No sabría cómo serían los highs, pero sé que son espíritus desde la medicina, desde el río. Ah, y los highs del río, que son las dojuras, son las más fuertes. Son las más fuertes desde la sanación. Entonces, un médico tradicional que tenga una dojura en su, en su, en sus tomas, entonces ese médico tradicional es bueno, es muy bueno para sanar a las personas. Y si pues ha recorrido pues como la zona del mar, entonces todo desde ahí ya vienen como highs muy buenos para la sanación. Y las highs de montañas, los highs de montañas también son muy buenos para poder empezar a trabajar, a visionar y digamos, son pues observan muy bien lo que la persona tiene y ya los highs del mar empiezan a hacer la sanación efectiva en la persona. Entonces son como esos complementos que un médico tradicional debe tener para su mundo espiritual. ¿Preguntitas? Char, los high tienen sexo, pues se pueden diferenciar como femeninos, masculinos o no.
Hay char, nos decía un médico tradicional que hay char, ¿cómo se llama esto? Hermafroditas, sí, y que no tienen ni sexo, no saben si es hombre, mujer, y que también ellos producen hijos, que producen hijos espirituales. Entonces, pues sí lo hay, y hay jais que pues no define uno si es mujer o hombre, ¿cierto? Entonces, ya desde ese mundo es muy amplio. Y bueno, pues tejiendo como ese concepto también ese, pues si se define el género o no se define, entonces estábamos conversando con lo que sería esa forma de ser, de nacer y de vivir, pues en este plano de la tierra, de los seres humanos, lo que sería estos grupos de diversos que hay, ¿cierto? Si podría ser gay, si podría ser lesbiana, si podría ser, ¿cierto? Entonces, ya ese concepto también aparece desde el plano espiritual y pues ha sido muy respetado, muy concreto, ¿cierto? Solo que pues en la actualidad algunos en veras son muy, eh, digamos que no son amplios o abiertos a ese gran conocimiento que hay de la vida y lo que hacen es pues desde esa cultura machista que también hay dentro de nuestro pueblo en Vera, ¿cierto? Y pues fue adquirido, ¿cierto? Entonces, desde ese plano, muchos necesitan tener a personas así dentro del territorio. Entonces, y pues no asumen que ha existido desde el plano espiritual, entonces, ¿por qué no asumirlo, cierto? Entonces, como esas discusiones también nos lo han dado los médicos tradicionales, a esa pela que nos lo dan a todas las personas del territorio, a los comuneros, porque son muy fuertes. Su machismo los hace muy fuertes y empiezan los grados de discriminación, los insultos, ¿cierto? A estas personas del territorio. Y acá hay personas gays, hay personas lesbianas, hay personas que todavía no han definido su género, ¿cierto? Entonces, pues son personas que en su primer momento, en ese auge, digamos que cuando empezaron ellos a manifestarse, a hacerse reconocer que son parte de una vida tranquila, de una vida normal, ¿cierto? En ese momento, pues ese concepto de salir de closet, ¿cierto? Entonces ahí muchos abrieron, muchos abuelos, muchas personas mayores dijeron, pues se quejaron y dijeron, no, ¿cómo así? Ustedes van a dañar, en ese mismo tono, dañar a los niños, ¿cierto? Y no, no ha sido así. Fue brusco en su momento, pero ahora se está dando ese reconocimiento y se ha respetado pues a estas personas que ya hay muchos que ya se están reconociendo como son, ¿cierto? Como ellos quieren ser. Entonces ya ese momento de discriminación pues ya se está disminuyendo dentro del territorio. Y es porque también ellos han generado luchas acá en la comunidad. Sí. ¿Preguntas? Bueno, otro aspecto que también hay que tener en cuenta sería como el clima. El clima para nosotros es importante. Si hacemos un recorrido a una montaña que desconocemos y si estaba haciendo como un buen día, un buen sol, y de un momento a otro cambia el clima, es porque hay energías de las personas que empiezan a hacer ese recorrido que están generando eso, ¿cierto? Entonces ya como su experiencia de vida también afecta a la misma naturaleza y ahí ya empiezan esos choques energéticos y digamos que la montaña no nos quiere recibir por alguien, ¿cierto? O por algo que nosotros cometimos. Entonces ahí ya empiezan como en ese recorrido a transitar obstáculos para nosotros. Entonces,
a alguien le duele la cabeza, a alguien empieza a marearse, o alguien se tropieza y se fractura un pie, qué sé yo, ¿cierto? Empiezan a manifestarse en las personas y ya ese recorrido se le hace a uno muy largo y muy trágico. Entonces, para que eso no suceda, antes de iniciar los recorridos hay que pedir permiso, hasta si es posible un día antes. ¿Cómo se pide permiso? Haciendo un ritual. Entonces, siempre bañados con plantas y de esta manera uno inicia a hacer el recorrido. O irnos con tabaquito o con algún cigarrillo en la mano. Entonces, cuando uno empiece a generar, a percibir que el clima empieza a cambiar, uno le da unas palabritas y prende el tabaco y empieza a hacer el recorrido. Puede que el clima haya cambiado porque también les quería generar como unas reflexiones en el camino. Entonces, en ese momento uno dice, listo, las va a tomar, pero las vamos a tomar entre los dos de manera muy tranquila, ¿cierto? Entonces, ahí ya ese diálogo permite tener unos tejidos diferentes, no trágicos, sino más desde la reflexión. Y en ocasiones, si las personas no son creyentes como en todos estos aspectos del tabaco, del baño, y son renegados o son enojones, son rebeldes, ¿cierto? O que son llevados de su parecer, ¿sí? Yo dije una cosa, es eso y ya, ¿cierto? Entonces son de posturas muy fuertes, pero también requieren de unos golpecitos de la vida. Entonces ahí se manifiestan otras cosas, como serían los highs, el duende sí existe. Hay algo que también muy relevante cuando hacen unos recorridos es que hay un que te hace perder de los otros y te lleva por otro camino y te deja en un sector por mucho tiempo. Te puede dejar por 3 horas o te deja amanecer en ese lugar y luego te lleva a un sendero y te apareces en otro lugar. Entonces, ¿cómo vuelven a recuperar a esa persona? Desde la medicina. Entonces es por eso que pues, nosotros vamos a un lugar que no conocemos, vamos con un médico tradicional para que cuando pase eso, él desde los cantos pueda traer a la persona y rompa como con ese ciclo que esa persona estaba llevando, ¿cierto? Entonces ya como que se hace consciente esa persona y dice, no, me estoy perdiendo, me estoy dejando llevar de este espíritu, no me puedo dejar de llevar de este espíritu, me cambio la ropa, porque hay una de las cosas en nosotros es cambiarnos, eh, digamos que poner al revés la ropa y el espíritu no nos persigue. Y ya cuando hayan encontrado a esta persona, lo que deben hacer es pasar ya sea por el tabaco, así soplado con el humo, o si no con fuego, con leña, ¿cierto? O sea, ya pasan por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, y ya de esa manera rompe con ese ciclo energético de esa búsqueda del high a esa persona. Y en ocasiones lo hacen por maldad, por querer probar cómo es uno de corazón y de actitud. Entonces, a ellos son muy bellos, son muy bellos. Yo sí considero que son muy bellos porque te generan esa reflexión que debes tener con la vida y son, son fuertes cuando las personas son demasiado rebeldes y estos espíritus actúan de manera muy espiritual. Y bueno, otra cosa es que uno no puede caminar, pues no quedarse atrás, ¿no? Atrás de un recorrido, si les gusta hacer caminatas, siempre vayan adelante para que su energía fluya siempre y no perciban o no queden con todas las energías de las demás personas. Y si eso pasa, si te quedas atrás, ay, sientes un cansancio, eh, sientes que no puedes más, empiezas con una pereza, empiezas con mala actitud, empiezas de renegado, eres el malo del paseo, sí, todo el tiempo va a ser así. Entonces, para que no suceda eso, van juntos sin dejar a alguien atrás o
te adelantas. Te adelantas o vas en la mitad, ¿sí? Para que no cargues con todas esas energías. Hay un ritual del pueblo en Vera que sería el Parupá, que en el Parupá, en el último día del ritual, a la niña la llevan al río, pero tienen que ir todos los integrantes, pero la niña siempre va de primera. Entonces la niña sale, le hacen el ritual, todos se dan el ritual en el río y luego deben subir inmediatamente por otro camino. Cuando suben por otro camino, en ese ritual alguien siempre queda con todas las energías negativas de todos. Entonces, llega tarde allá, cuando eso sucede, ya le hacen el baño para que pues, solo finalice como en ese plano, en esa noche de ritual. Pero a veces eso trasciende en la persona, entonces se vuelve muy perezoso, es el perezoso del año, digamos, en ese sentido. Pero bueno, son cosas como tipsitos que siempre nos dan desde los relatos y también desde las vivencias y pues uno dice, no, eso es mentira y no. A mí me ha pasado, lo he vivido, me pongo de renegada cuando me quedo atrás o si fui con personas que no conocen, yo les indico, pues mando a alguien primero, alguien conocido, mando con todas las personas y me quedo con la persona que está algo atrasada, ¿cierto? Entonces ya me quedo con esa persona, vamos con mucha calma, empiezo a generarle digamos, otras reflexiones, empiezo a contar la historia y de esa manera esa persona empieza a fluir, empieza a volver a alientarse y voy con tabaquito también para que esas energías no nos queden con nosotros. Tan curioso, Char, porque yo como que me había pasado, pero no sabía que esa era la relación. Varios semejantes al quedarme atrás, uno se pone malhumorado, como que empieza uno a, a odiar haber asistido, pero no sabía que realmente era porque se acumulaban las energías y el último pues como que las recibía. O lo mismo, como que podía evidenciar que a otras personas le pasaban, pero no sabía que esa era la relación. Entonces, súper interesante. Sí, pues sucede siempre, eso sucede y pues no es como solo en el aspecto del pueblo en verano, eso pasa es porque es más desde lo energético, desde lo que empezamos a dejar, ¿cierto? Literal, cuando empiezas a caminar vas a dejar cosas y más si es desde la montaña, ¿cierto? Pues te empiezas cuando empiezas a caminar, empiezas a dejar muchas cosas. Los pensamientos, por más que estés conversando con los amigos, vayas riendo o vayas eh, mm, dando aportes en el diálogo, en ese tejido, pero de una u otra forma tú estás dejando muchas cosas. Estás pensando como que, ay, ve, esto no fluyó en tal momento, y entonces vas a dejar cosas atrás, ¿cierto? Y ese recorrido es lo que va tejiendo. Y todas esas cargas pasan al último y ese último va renegado. Ay, no, que esto y lo otro. Y le sucede un montón de cosas, se pierde o se cae o se resbala siempre. Entonces, y más se vuelve renegado. Entonces, ¿lo disfrutas o te vuelves renegado? Una de dos, ¿cierto? Pero pues sí, eso sucede y más desde el plano energético que nosotros como seres humanos llevamos. De muchos highs. Bueno, preguntitas. Bueno, a ver, qué más me puedo acordar de este plano en Vera? Eh,
A ver, ya, pues los rituales, los baños ayudan pues a que esas energías de Hais no vayan con nosotros. eh, pero es bonito pues percibir un Hai que te esté cuidando. Eh, bueno, desde los rituales también puedes ver un Hai, ¿cierto? O puedes tener muy buena conexión con el médico tradicional cuando él está haciendo su ritual. Entonces ahí puedes percibir lo que sería todo ese mundo, o bueno, no todo, pero sí puedes empezar a ver los médicos tradicionales que vienen a sanar. Entonces lo escuchas bien, no escuchas como la voz del médico tradicional, sino más ese espíritu que él recogió. Entonces ya su oído es más susceptible, más empieza a percibir energías, la energía de todos. Y ya el médico tradicional también te dice, te mira y te dice, tienes buen ojo, tienes muy buen conocimiento, porque y hasta te hacen la invitación de que tomes del banco. El banco son las losas, las herramientas principales de un médico tradicional para poder sanar a un enfermo. Esa losa consiste de tener 12 losas para hacer las tomas. Tiene también las plantas medicinales, el bastón y animales que requieran pues para el momento de sanación. Muchos pues en ocasiones pueden tener serpiente, pueden tener ah, sapos, pueden tener gusanitos, pues dependiendo pues de la situación, ¿cierto? De la enfermedad de la persona. Y tiene su bastón, sus, digamos que las telas, unas telas color azul, rojo y verde. Y negro y blanco también serían esos colores esenciales para un médico tradicional. Esas también dependen de si va a ser un cierre de un high o si va a ser una entrega de un high, ¿cierto? Entonces depende. También estaría el tambor, que sería el que se conecta con el ba, que es el rayo, y con los abuelos sapos para poder hacer la sanación. A ver, ¿qué más tiene el médico tradicional? Tiene su corona, es esencial la corona del médico tradicional, porque ese también indica algunos rangos específicos dentro del mundo de la medicina. Entonces está el Cacuabana, el Guana y el Jaibana. Entonces son tres rangos importantes. Eh, ¿Qué más también puede tener? La pintura. La pintura es esencial para el médico. Roja y negra, es que blanca. Roja y negra para el médico tradicional. A su vez, los acompañantes también deben tener sus pinturas tradicionales. Cuando se hace el ritual de la abeja, que es el ritual grande, hay todas las mujeres que son las acompañan, que pues estuvieron en todo el proceso de la alimentación, en la preparación de los elementos, y los hombres también deben llevar el traje típico, el traje tradicional, y los demás que quieran acompañar pues desde este traje tradicional lo hacen. Pues muchos se cuidan porque la loquera les puede dar a cualquiera en el momento. Entonces, para que eso no suceda y no estar mostrando ahí cosas, muchos se van con sudaderitas y la falda. Entonces, pues acuden de esta manera a los rituales. Em, ¿Qué más les puedo decir? No, la persona enferma también, no precisamente la persona enferma puede eh, tener mía, que es la loquera. Lo, Puede ser muy sensible esa persona, otra persona que no ha estado enferma, puede ser sensible en percibir este espíritu y empezar a hacer el canto y tener el mía en la loquera. Entonces, hay seres muy sensibles en el territorio. Y es una energía fuerte, uno siente como que, ay, como que cuando empiezan a manifestar las personas con el mía, uno se aleja un poquito
porque es fuerte la energía en su momento y ellos porque empiezan a cantar, eso, esa mirada cambia, el rostro cambia, son más tensas, son muy fuertes, te pueden coger, te pueden sacudir. Entonces, para que eso no pase, uno se aleja un poquito y deja a personas, digamos, que son más, eh, que tienen pues un grado de fuerza más neutral para no percibir esa energía de la enferma y tampoco pues afectarlo con la de ellos, ¿cierto? Entonces ahí hay personas que son muy fuertes en este aspecto y ya luego pues de haber sanado a la persona, ya el médico tradicional a todos nos hace el baño seco con saumerio, con plantas secas ya así quemadas. Entonces, desde ahí él empieza a sanarnos con el humo nos sana y él empieza a hacer los cantos para poder finalizar el ritual. Char, así como pregunté ahorita si se podía como diferenciar el sexo en los high, uno puede sentir como que se trata de un high adulto, una esencia de niñez, o Sí, sí, sí hay esas percepciones dentro del plano espiritual. Hay mayores, hay highs mayores, hay highs car, hay high char. El high char es el más adulto. Está también el high joven, los high chudías que están en ese proceso de aprendizaje. Ellos también llegan grados de aprendizaje, los highs, no todos porque highs tienen un gran conocimiento, ¿no? Entonces el más adulto es el que tiene mayor conocimiento también de este mundo espiritual y también es quien empieza a sanar y acude pues a los otros highs y bueno, sería como si eso desde el pueblo en ver. Bueno, acá les recuerdo el formato de asistencia para que lo puedan llenar. Y, y bueno, a ver, ¿qué más de los highs les cuento? Mm, los highs donde permanecen, los highs siempre están en quebradas, en quebradas. Por eso los médicos tradicionales dicen, cuidado, no vayan a como a hacer desorden en las quebradas porque pues no sabe uno qué médico tradicional tiene su casa en ese lugar. Entonces tienen lugares más específicos, son las quebradas, ahí resguardan todos los espíritus y todos los espíritus que un médico tradicional pueda adquirir, no los tienen en un solo lugar, los tienen por territorios diferentes, por donde hicieron las tomas, ahí tienen guardadas sus highs y cómo son llegados a sanar pues a través del arco iris, el arco iris de la noche. Entonces, desde ese arco iris, ellos hacen su recorrido para poder ser las personas. Entonces, yo hace poco también me contaron esa historia y yo quedé como que, ay, ¿cómo sería eso? Sería mágico conocer, ¿cierto? Entonces, como que pensaba en hacer como un animado un video animado con todas estas historias, pero pues es muy complejo porque los médicos tradicionales no permiten pues como, pues se abren a que uno conozca, ¿cierto? Pero también le dicen cuidado, pues no es que las cosas lo deban conocer como de esta manera que se está dando el mundo, ¿cierto? Entonces, si quieres aprender, pues aprenda desde la medicina, pero tampoco es debido a hacerse conocer desde todos los medios. Entonces yo dije, bueno, pues puedes hablar de ellos y que las personas aprendan desde ese conocimiento, pero cuidado, ahí no se meta mucho porque se pueden enojar. Y yo, sí, pues sí, sí es cierto.
Pero entonces, como que ese mundo, o sea, ese portal del arco iris me sorprendió mucho porque pues en la forma en que nos contaba el médico tradicional fue mágico. Y yo decía, pero ¿cómo es que llegaba? O sea, yo no entiendo cómo es que llega un espíritu si está en el Chocó y cómo es que llega al territorio de Antioquia y lo sana. Y cómo es que todos los lugares no pelean, no discuten, no sienten algo entre ellos. Y ellos me decían, el médico tradicional me decía, no, es que no es así. Vea, para que un jai venga a sanar a una embera, se debe abrir el arco iris. Cada vez que nosotros salimos afuera a traer el espíritu, ahí se abre el portal. Uno no lo deja pues abierto nomás, sino que cuando uno sale, ahí en ese momento sale el arco iris. Y este arco iris va por ese high y llega inmediatamente. Cuando se abre, pues no es el que se quede caminando 2, 3 horas, sino que eso es instantáneo, eso es rápido. Entonces yo, uy, y ya luego, y no todos están en un solo lugar, me decía, todos tienen sus casas, cuando uno hace la toma en el Chocó, de esa zona viene el high, y si uno hizo el recorrido por la Guajira, entonces está ahí de la Guajira, entonces era así, y son 12 mayores, son 12 mayores que llegan, y dependiendo pues de las tomas que ellos hicieron en su ritual, esas son las tomas que deben ofrecer. Entonces, si fue desde el chirrincho, entonces el chirrincho para todos. Y bueno, ellos llegan, bueno, salen del lugar, digamos que estamos acá en el ritual, yo me retiro, voy para la puerta, recibo a un high, lo traigo, yo inmediatamente, pues mi líder ya no estaría ahí en ese momento, sino que estaría el mayor, sí, en mi cuerpo. Llega el mayor, saluda, todos lo saludan, le dan la bienvenida, le dicen que llegue bien, que por favor sane a la persona que está enferma, ¿cierto? Entonces ya él se desplaza al banco. Me siento en el banco, empiezo a hacer los cantos, empiezo a visionar y es como la visita de los highs, es más o menos de 1 hora o dependiendo pues de lo que tenga que ver e intervenir en el momento. Entonces, ya luego él se despide con unas plantas y con el bastón se despide y vuelve y entra otro médico tradicional. Entonces, para los becas grandes, yo creo que sí se requiere o de una enfermedad muy grande, muy grave, ahí sí se requiere de los 12 pueblos. Si no, solo se requiere como los pueblos que sepan de tal sanación, ¿cierto? Entonces, si son de los 12 pueblos que hay, si son 3 que saben sanar de granos de la piel, entonces son esos los que llegan al lugar, hacen la sanación, se quedan todo el tiempo del ritual, pero dejando espacio a que llegue otro high. Y hay otros hay guardianes, le dicen. Los guardianes son los que medían, o sea, quedan atrás, alrededor de la casa, quedan alrededor de la casa para que ellos estén dando aviso si hay un médico tradicional eh, que está perjudicando el ritual, ¿cierto? Entonces ahí ya dan el aviso, persiguen a esos espíritus y le están contando siempre al médico tradicional. Y bueno, si un médico tradicional se chuma, se emborrachó en el lugar y queda así dormido y sin cantar, es porque ya lo tumbaron. Entonces, virtualmente, él quedó dormido, no está sanando y la energía del otro que está haciendo el mal, se puede apoderarse del lugar. Entonces, para que eso no suceda, siempre hay médicos tradicionales para que le estén echando el ojo al médico principal, ¿cierto? Entonces, ya ahí ese momento actúan los otros y se sienten los signos y la mujer, pues la mujer también es sabia, ya la esposa de un médico tradicional conoce mucho, empieza a darle tomas del borrachero para que él se despierte y
baje de esa transición que tiene, en ese estado de trance en el que se quedó. Entonces, para sacarlo del borrachero y empieza a hacerle el canto, a soplarlo para que se despierte, de que solo se encuentren ellos dos, ¿cierto? En caso de que haya un médico tradicional, el médico tradicional le dice, deme permiso, yo me siento, y termino de cerrar este momento del ritual. Y bueno, entonces ellos siempre, cuando ya sienten que no pueden más, acceden a ese permiso, le permiten que el otro se siente en su banco y pueda seguir haciendo la sanación. En caso de que no lo permitan, ya entre la mujer y ellos ven cómo poder sanar eso, cerrar el ritual y ya termina el proceso del ritual en su momento. ¿Qué más? A ver. Los hijos también tienen una fuerza de espíritus, de Hais, porque pues en cada toma el médico tradicional les brinda de los 12 losas que tiene, entonces desde ahí. Y de las losas que tiene siempre se los da también al enfermo para que pueda coger fuerza y pueda, digamos, que separar esas energías y con la fuerza del high del médico tradicional pueda tener muy buena energía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar? A ver, ¿qué más quieren saber? Preguntas. Ya sea de lo que estamos hablando de los highs, o sea, de otra pregunta. A ver, yo, ¿qué más les puedo contextualizar un poco sobre los highs? Bueno, pues ya los highs no permanecen en las casas, sino que están en sus casas de quebradas, de nacimientos. No molestan tanto. Si no son enviados, no molestan en los hogares. Eh, Hay algunos espíritus, pues los hachirúas, cuando quieren molestar a las casas, empiezan a tocar las puertas, o empiezan a hacer gritos y ya uno empieza a percibir, y ya en ese momento puede, pues, generar lo que sería el crecimiento de la cabeza, así pues de manera espiritual, ¿cierto? Y empieza uno a hacerse muy chiquitico, uno se vuelve nada en ese momento. Em, los animales, los perros, perciben los espíritus, los ven, entonces son también guardianes. Eh, ¿Qué más? A ver. Mm, pues sería más el espíritu maligno que percibe el gallo en las noches. Entonces, siempre cuando empieza, si es tipo 11 o 1 de la mañana que canta un gallo, ya es porque hay un espíritu negativo, muy negativo, que serían los malignos, digamos que el demonio o así, que está muy cerca a la zona. Entonces, o en ocasiones, pues también puede ser un hachirua que anda rodando porque un médico tradicional con no buen pensamiento se está enviando a las familias, entonces son percibidos por los animales, por el gallo. ¿Qué se hace en ese momento? Pues uno puede hablarle duro, uno puede hablar duro es manifestar con voz fuerte y decir no, acá estas energías no van a entrar, no van a fluir porque no estamos dispuestos a recibirlos. Entonces de esa manera ya deja como de las energías molestándolo a uno.
Y en ocasiones cuando toca la puerta y uno sale a ver y uno siente pues que la cabeza se le hace grande o el cuerpo se le hace chiquitico o se eriza la piel, ya uno dice, no, esto es Jais cachituas. Entonces, ¿cómo sale uno? Y también le tienen miedo al ruido del machete. Entonces uno empieza a echar machete, uno empieza a picar machete en el suelo y de esa manera con ese ruido a él le molesta mucho esos ruidos y hablar duro, empieza uno a hablar duro y empieza a arrastrar el machete al suelo y de esa manera corta también con esa energía negativa y no vuelve. A ver qué más. Pues desde el plano en Vera, desde nuestro mundo en Vera, eh, no pueden volar animales de noche, porque ya son presagios pues, que nos dicen que pues, son muerte, que va a haber una enfermedad fuerte en el territorio, que vamos a llorar mucho. eh, y pues ya el llanto de la llorona sí es fuerte, es muy impactante para nosotros y te eriza la piel, te genera un malestar. Y bueno, yo no era creyente del llanto de la llorona. Y pues desde una experiencia familiar, desde entonces yo le tengo pues temor y respeto a este espíritu. Es fuerte, se escucha muy feo, es un llanto muy feo. Mi mamá sí solía escucharlo muchas veces, pero yo no lo creía. Cuando nos sucedió a nosotras, sí fue espantoso y fue un llanto muy fuerte que lo escucharon varias viviendas. Pues acá en la zona, pues acá en el territorio, pues el territorio es muy pequeño y somos muy buena población, entonces vivimos muy cerquita, pues de una casa a otra, demasiado cerca y de algunos que son como barrios pequeños, zonas urbanas pequeñas en el mismo territorio, entonces se dan esas dinámicas acá en la comunidad. Bueno, ¿qué más les digo? Pues con el ruido, nos dicen los médicos tradicionales que con los ruidos de los equipos o las luces, corta con todas las energías, con las energías de los highs. Entonces, eso a veces no permite llegar los espíritus a las casas y porque son más de mucho silencio, de mucho sonido de viento, muchos cantos de árboles, entonces de esa manera siempre permanecen en las montañas y en las quebradas, que son lugares muy tranquilos para ellos. Bueno, preguntitas. Profe, a estos médicos tradicionales, según entiendo, cuando ellos hacen estos procesos de sanación, puede ser que también se carguen un poco como con las enfermedades que están sanando. ¿Hay algún, digamos, espíritu que logre también, digamos, como sanarlos a ellos como de esa carga de enfermedad con la que quedan? Bueno, los médicos tradicionales, ellos se limpian. A ellos sí no les quedaría como toda esa carga de energías. Digamos que si está haciendo un ritual de granos, ¿cierto? De una persona que está con muchos granos, a él no le queda eso, porque llega, pues, por lo que les había dicho, que llegan los pueblos, los jais de pueblos, y estos, pues, hacen la sanación o sea, su espíritu se hace a un lado y permanece más el jai del mundo espiritual, ¿cierto? Entonces es quien hace la sanación, porque él solo es el mediador, ¿cierto? Su cuerpo solo media y genera esa transición de que llegue un espíritu, haga la sanación y se desplace, ¿cierto? Pero su espíritu no está en ese momento, ¿cierto? Entonces, lo que pasa ahí es que ellos, pues ya con todas las herramientas que tienen, lo que sería esto más de las losas, las plantas, con todo eso hacen el cierre. Entonces, sí, hay algo muy importante dentro de este ritual, es que empieza la apertura y también hay un cierre,
¿Qué pasa con el cierre? En el cierre pasan con todas las plantas y con todas esas plantas ayudan a que esas energías se vayan de ese cuerpo enfermo y no permanezcan en ningún otro cuerpo, ¿cierto? Entonces es ahí donde ya actúan con todos los AIs, los espíritus que sanaron y de esa manera pues la enfermedad no trasciende al cuerpo del médico tradicional. Pero lo que sería, o sea, que pase de una loquera a una persona que estaba ayudando a coger a esa loca o a ese loco, ¿cierto? Y de un momento a otro a esa persona también le puede pasar. Entonces, pero ahí es más de cargas energéticas. Entonces, de cómo me sentía unos días atrás y cómo estaba viendo a esta persona, ¿cierto? Y esto me afecta también a mí. Entonces, eso sí es evidente. Eso le puede pasar a una persona que está ayudando a, a acoger a una persona que pues estaba en ese momento de loquera, que a él le puede pasar. Pues igual esto lo sana el médico tradicional con tomas y con cantos. Hay enfermedad de lo que era es muy fuerte, la persona puede pasar meses enfermo por temporadas. Entonces en ese mes le puede dar 4 veces y pues todo ese mes la tienen que cuidar mucho. En ocasiones la amarran, la amarran en todas los cuatro extremidades, la amarran para que no, en caso de que una persona esté al cuidado, solo una persona esté al cuidado y no pueda sostenerlo, ¿cierto? Entonces la amarran para que esa persona no se vaya a ir. Y es tanto la fuerza que tiene esa mujer, pues en caso de mujer, que se puede soltar y puede buscar precipicios por el río para poder morirse. Eh, pues yo no he visto acá en el territorio que alguna persona haya fallecido por este medio, porque siempre, pues estamos muy conectados y decimos, no, ahí esta persona está enferma, se desapareció, entonces todos van y la buscan. Lo buscan para que esa persona no busque el río, no busque ningún precipicio y se pueda matar, ¿cierto? Entonces en ese momento todos colaboramos y dicen, no, cojan esa persona que ve que está con gamia, entonces ahí mismo todos la atrapan y ya, bueno, todos no, pero sí la atrapan y la sostienen hasta que llegue un médico tradicional, le dé un soplo para que se calme y la puedan llevar a la casa y ya luego a los días hacer los rituales que deban para poder sanar a esa persona. Arakiruma, claro. Ajá. Sí, pero es difícil. Es difícil que un médico tradicional quede pues con los granos de la enferma, porque ellos pues con toda su sabiduría se saben defender, se saben sanar. Solo pues suele pasar, pero es muy poco que un médico tradicional sea tumbado, o sea, tumbado en el sentido de que se duerma y no pueda seguir con el ritual. Es muy poco, se ha visto muy poco. Tiene que ser una enfermedad muy fuerte, o sea, o un high muy fuerte, un high hachirua muy fuerte de un médico tradicional muy viejo que sepa hacer el rezo y de esa manera pueda dormir a ese médico tradicional o emborracharlo para que no siga con el ritual. Y si eso pasa, pues ya deben acudir con otros médicos tradicionales. Por eso yo sí he visto que un médico tradicional no se sienta solo, siempre lleva un acompañante para que si sucede eso, pueda acudir el otro y pueda seguir con el ritual y no lo deje a él en, en esa toma y pues se pierda, ¿cierto? Bueno, a ver qué más podemos conversar. Mi tía está muy rumbera hoy. Bueno,
Ah, ¿qué comen los ais? Pues no. De comer, sí, en lo que sería el ritual de la beca, ahí sí ellos se alimentan. No, pues acá hacemos de todo para la noche, se cocinan de todo para los ais. Entonces son comidas tradicionales, comidas pues de ahora, que sería arroz, papa, carne de res, ¿cierto? Y, ¿qué más? La chicha no debe faltar. Eh, y hacen algo muy tradicional, es la colada de maíz, pues la natilla, se hace la natilla y tiene que ser pues así muy tradicional de maíz, no echándole este producto pues preparado, ¿cierto? La colada preparada no se les echa. Bueno, entonces cuando sea ya en la noche, a medianoche, hay un tiempo donde se dice que se hace el repaso. El repaso es cuando pasan con todas las plantas medicinales y ya se va a dar el cierre del ritual. Entonces, cuando sucede eso, pueden muchos cerrar a veces a las 3 de la mañana o 4 de la mañana o 5 de la mañana porque el ritual estaba fuerte, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, esperando pues ese cierre, ya nos hacen la invitación a todas las personas que hicimos el acompañamiento que empecemos a comer. Cuando comemos, los ais ya habían disfrutado, habían degustado de la comida y uno no queda con un sinsabor. Uno, pues la comida no es insípida, no tiene sabor para nada, es solo comer como las cosas porque sí, ¿cierto? Y de esa manera, pues si a uno le sirven la comida, uno debe comer, no puede rechazar, porque son de los espíritus. Entonces, ya por más insípido que te sepa, lo tienes que comer. Y frío es lo peor que uno puede pasar en un ritual. Y si no lo comes, pues se enojan y pueden enfermarte. Pues se puede enfermar alguien en el momento. Eh, sí, es como la comida, como que la energía que ellos se llevan del alimento. Ellos se alimentan de esa forma. Eh, espirituales son más con trago, chirrincho, con chicha, algunos trabajan con aguardiente, otros trabajan con cerveza. Entonces, ya como que eso ayuda a que ellos estén con buenas energías y siempre llegan sedientos al lugar. Entonces, siempre le ofrecen la chicha, le ofrecen el trago, lo toman y ya acuden a hacer los cantos y vuelven, toman la chicha y ya se desplazan. Ese sería como el alimento de los hais. Y bueno, de un Haika Chirúa sí sería como la satisfacción de apoderarse de un espíritu. Ahí sería como esa satisfacción que pueda tener un Haika Chirúa. Bueno, a ver qué más. Cantos de Hais no lo hay. Eh, hay uno que eh, solo relata de que los Hais han comido, pues, bueno, se apoderaron de un pueblo y ya, solo eso. Pero un canto que yo conozca, que sea tradicional, no. Lo hacen más desde el canto espiritual, más ceremonial. Y pues eso para aprendérmelo no me da porque sería como invocar algo que yo no conozco. Y bueno, eso sí es más de respetar. Entonces desde ese plano no conozco un canto. Mm, No. El Beja se hace para sanar territorios, por ejemplo, el ritual del Beja para sanar territorios, para un primer ritual de un médico tradicional, para sanar enfermedades
digamos que es en este entorno de pandemia, digamos, en ese momento, o si, bueno, digamos que son 20 locas que hay en el territorio, entonces por eso acudimos a un beca. ¿Qué más? Para sanar territorios, para fortalecer pues como las energías del territorio, entonces también ahí se realiza. Y los otros rituales, los rituales más personales o familiares, son para enfermedades específicos de los HIES, entonces ya sí serían como eso. Hay otros rituales pues que son solo de baños y ya, como para fortalecer las energías y solo eso se da. Y sí, para cualquier tipo de enfermedad de rituales, pero más desde el plano espiritual. Bueno, desde el plano espiritual nos causa lo que sería la diarrea, dolor de cabeza. También algunos pueden tenerle pérdida de visión, digo, eh, granos, a ver, picazones, dolores estomacales, la espalda, en las articulaciones, ¿qué más? A ver, se pueda manifestar. Que sienta que hay algo moviéndose en su cuerpo, hay como un animal que se está moviendo mucho en cualquier parte de su cuerpo, eh, pérdidas de cabello por la misma enfermedad, eh, ¿qué más? A ver, fiebres constantes, vómitos constantes, diarrea, ¿cierto? Entonces, como todas esas manifestaciones, pues se puede sanar desde el ritual. Y estas, ¿cómo se identifican? Pues son dolores por unas horas determinadas. Si te dio el dolor a las 4 de la tarde, al día siguiente a las 4 de la tarde vuelve a darte el dolor de cabeza, empiezas con la fiebre a la misma hora, entonces con eso ya uno determina si es una enfermedad natural o si es una enfermedad espiritual. Y ya con eso luego se hace el diagnóstico con el médico tradicional te dice que tienes, pues tienes primero sus sueños, su diálogo con los espíritus, te dicen, pues le dicen al médico tradicional qué plantas acudir, qué pueblo traer para poder sanar a la persona y ya, de esa manera se hace el ritual al día siguiente, le dicen al paciente qué es lo que tiene, en qué momento pudo adquirir este espíritu. eh, o qué médico probablemente está enviando los AIS. Y ya se hace la sanación. Eh, en ocasiones se ve el efecto inmediato, ¿sí? El efecto es inmediato de la sanación y en ocasiones se ve en el transcurso de la semana. Y ya luego el médico vuelve y le hace como un chequeo, el seguimiento que le hace a la persona, le dice cómo va, qué síntomas tiene, qué sueños ha tenido, y ya, luego de esa conversación, el médico vuelve a tener un sueño, le dice, bueno, yo creo que requiere de otro ritual, pues usted me dirá si lo hacemos rápido o si vas a dar espera para poder hacer la sanación y ya la persona autoriza si sí o no, pues me siento muy mal, no me he recuperado, requiero de otra sanación, entonces ya ahí llegan a los acuerdos. Y ya de esa manera pues la persona puede estar sanándose poco a poco y se ve la recuperación en ella. ¿Preguntitas? Con todo el gusto. Bueno, así ya conocerían los highs para las comunidades en veras. Hay que tener cuidado pues, con todas estas energías.
puede que uno tenga una energía y todo, y hagan pues un high puede hacer a uno el acompañamiento, pero tiene que acudir a un médico tradicional para que sepa indicarle qué hacer con ese espíritu y empezar a conversar con él y caminar con él, ¿cierto? Y de esa manera pues te hace con los ojos más abiertos, más iluminados para poder percibir energías, para poder conectarse con las demás personas, conversar y que su voz sea escuchada por esas personas también te sirven en esa labor. Eh, y te indica pues si hay negativos pues que están fluyendo dentro del territorio y bueno, eso hay que tener como cuidado pues y siempre estar con nuestro guía espiritual que es el Haibana, un médico tradicional y bueno, también saber acudir con ellos porque hay unos que son muy charlatanes que solo aprendieron para sanarse a sí mismo y no para sanar a los demás, entonces por ese lado hay que tener cuidado porque estos se pueden dormir en un ritual y no hacer nada, solo aprovecharse de su situación económica o de la situación en la que está. Entonces por eso hay que tener cuidado, no todos son tan buenos pues con toda la conciencia sana de querer ayudar a la otra persona. Entonces hay que cuidarnos por ese lado. En los territorios pues las energías siempre fluyen, siempre están hay buenos, hay malos, hay hachiruas. ¿Y qué más les puedo recomendar? Siempre acudirnos como a las planticas, hacernos bañitos con el sidrón para buenas energías, con el saumerio, hacernos unos riegos en toda la casa para que las energías también vayan liberando. Y pues con las tensiones que uno va generando, también va cargando energías. Entonces esas energías hay que dejarlas fluir. Y lo hace uno pues con toda la medicina, con todo el diálogo que debe tener con las plantas medicinales. Esas serían como las recomendaciones para este, y si, bueno, en algún momento se topan con una aribata, tengan presente tener fuego y agua caliente. Preguntitas. Char, el aribata también, con él también funciona lo del machete, hacer sonar el machete. También le tiene miedo al sonido del machete. Y siempre hablar así enojada y decir, no, ¿qué es lo que quieres? No quiero que permanezca su energía en la casa, no quiero que esa energía influya dentro de nuestro hogar y que nos vaya a generar cambios en la casa, ¿cierto? Entonces, como así, hablarle duro y que no lo queremos acá y que se aleje de este lugar y así hay que hablarle a los espíritus. Acá hay un médico tradicional en la casa, pues arribita de la casa hay un médico tradicional y siempre lo molestan los espíritus. No sé si sean los mismos espíritus de él o sean espíritus de otros médicos tradicionales, pero siempre lo están molestando. Entonces siempre uno escucha eso, que eh, están arrastrando el machete para poder defender el lugar. Ahí porque también hay un niño chiquitico, pues un niño pequeño que también, pues esas energías de los niños es muy dulce para los highs. Y pues para defender todas esas energías es con el machete afuera. Y bueno, Mamba Chequerara, eso sería como eh, lo que puedo compartirles desde lo que conozco, desde lo que me anima en el territorio, de lo que he vivido en el territorio. Y bueno, sabemos que para seguir aprendiendo, tejiendo, debemos hacer muchos recorridos y estar en contacto con más emberas, con más personas de otros territorios y de esa manera tendremos un conocimiento muy amplio y pues, para seguir replicando en los demás. ¿Cierto? Erasmo y Abasmo. Y bueno, ya pudimos abrir el día. Ya está haciendo solecito.
Arakiru Machar, por todo este bello conocimiento y por tejer hoy este conversatorio con nosotras. Con todo el gusto siempre. Arakiru Machar. Arakiru Maba Isabel, Arakiru Maba Natalie, Arakiru Maba Estefanía. Y bueno, nos despedimos, un fuerte abrazo. Agradecerles pues por este espacio, también Multilingua nos lo permite. Y bueno, Arakiruma, un abrazo así virtual.